todos los niños saltan al agua alguna vez en su vida, ¿no? Y ese niño y esa experiencia, yo creo que a muchos no se nos ha ido jamás, ni de la cabeza ni del espíritu. Yo llegué a la isla muy jovencito, con apenas 2 años, y en ese tiempo todo estaba por descubrir, había muy poco entretenimiento que no fuera el que te inventaras. Y yo creo que aprender a nadar y saltar fueron a la vez, y fue algo con lo que conecté inmediatamente. Ibiza tiene esos dos elementos, las condiciones ideales de naturaleza, de entornos, porque ya no solo que haya una roca, es el entorno que viste esa roca, es el color del cielo, es el color del mar que tenemos tan alucinante, los fondos marinos. Parece un sueño que a día de hoy hayamos podido conseguir traer a gente que para nosotros representa tanto en este deporte, y luego haber tenido la oportunidad de hacer este vídeo donde hemos traído al campeón del mundo de Red Bull y a la única representante española y una de las pocas mujeres en Europa y en el mundo que practica este deporte. Le podemos llamar deporte, pero para mí tiene muchas más connotaciones más que solamente deportivas, sino para mí es como una especie de meditación, por así decirlo, el hecho de conseguir llegar al nivel de concentración y de seguridad en mí misma como para ponerme a saltar de sitios donde, bueno, tu cabeza te está diciendo no lo hagas porque es peligroso, por un lado, pero por el otro lado te está diciendo estás preparada para hacerlo, todo está bien, todo va a ir bien. Hombre, yo creo que cliff diving para mí, o sea, saltos, la palabra saltos en general le ha aportado a mi vida un estilo de... Es que es un estilo de vida, o sea, es lo que me da felicidad, es lo que me llena, ese punto en el que yo desconecto como de la vida real, porque para mí esto que estoy viviendo a veces deja de ser real, que finalmente es como un sueño hecho realidad del que no quisiera despertar y que me gustaría estar viviendo continuamente. Estos saltadores estos días grabando con nosotros ha sido algo espectacular. Te das cuenta hasta qué punto en cualquier deporte a nivel élite lleva detrás toda una historia. Les hemos escuchado, hemos hablado con ellos, hemos conocido su trayectoria desde los 3, desde los 8, desde la gimnasia artística Celia a los shows desde pequeño de Jonathan. Ibiza yo creo que es un gran sitio. Ibiza creo que he logrado descubrir como la parte que se vende siempre, como la parte de turística, por decirlo así de una manera. Y ahora yo he conocido la parte del cliff diving, ¿no? La parte de ir, de buscar sitios, de saltar de sitios que tienen muchísimo potencial para eso. Y creo que Ibiza podría ser sin lugar a dudas un gran destino para poder hacer una competición. En 2013, en un viaje improvisado a Tailandia, conozco de casualidad el evento de Red Bull Cliff Diving. Para que os hagáis una idea, lo siguen 1.000 millones de personas a través de las redes y a través de todos los medios que se utilizan hoy en día para difundir este deporte en algunos de los lugares más impresionantes de todos los continentes.
A ver, yo creo que la organización de Red Bull Cliff Diving siempre busca un sitio obviamente que sea espectacular, que enganche, que sea mágico, que tenga eso que la gente quiere ver, ¿sabes? Eso es lo que está buscando Red Bull Cliff Diving, que tengamos un sitio donde ya de entrada las fotos sean espectaculares, que los vídeos sean espectaculares y bueno, obviamente la seguridad, ¿no? La seguridad, que es lo más importante, pues que sea una zona donde podamos saltar sin ningún problema. Siempre hemos primado muchísimo la seguridad, muchísimo, la seguridad es clave. Es un deporte que se considera de riesgo, sin embargo el que lo practica en unas condiciones que no son de riesgo. Soy muy precavida, lo hago todo muy bajo control, siempre lo tengo todo muy medido, como que no me fío, ¿no? De lo que me dicen, sí, hay profundidad, no, yo me bajo y no miro, entonces me gusta saber que lo hago las cosas bien, ¿no? Y bajo control. Tiene que tener absolutamente muchísimo cuidado con las pautas de seguridad, que básicamente son muy sencillas. Es el control de la profundidad, es observar, echarse al agua y mirar primero qué profundidad tiene y dónde van a saltar. Tiene que haber por lo menos 3-4 metros de profundidad, según la altura de la que vengas. Para los saltadores de Red Bull, mínimo 5 metros de profundidad. Estamos listos, preparados, más que nunca para coger este evento. Así que yo creo que con el esfuerzo de todos, en este momento de esta cohesión o de esta situación económica, social y sanitaria tan difícil, lo que tenemos que seguir haciendo es soñar, apostar por una Ibiza que sigue ofreciendo cada vez más un destino deportivo, y creemos que tenemos todo: infraestructura, isla, público, pasión, condiciones logísticas, tenemos absolutamente todo, más allá de toda la gastronomía y valores añadidos culturales que ofrece la isla para un evento así. Tenemos una infraestructura de barcos y de charters muy grande. Creemos que este evento puede dejar huella en esos 20 años de Red Bull que se van a cumplir dentro de nada. Es algo que queremos compartir con toda la isla, que toda la isla pueda ver un evento de esta magnitud y de esta espectacularidad. Así que no queda más que traer a Red Bull a la isla, invitarles a venir. Van a venir a conocer la isla, los propios organizadores, para poder presentar nuestra candidatura y poder compartir toda esta pasión y todo este mundo del cliff diving con toda la isla. Así que yo animaría, como hago con mis alumnos o con la gente que quiere practicar cliff diving, a usar la técnica más fácil para ir a por un objetivo y para no tener miedo ni dudas a la hora de ir a por algo que tienes claro, que has visualizado, que tienes clara la visión, que es 1, 2, 3, jump.